Muy buenas noches, noche de lunes, y esta es una noche de lunes con frío intenso, y así como están las cosas vamos a seguir sintiendo frío en las próximas horas. Hablábamos antes con los compañeros y me decía el doctor Boixia que mañana, en un principio se hablaba de 7 grados como mínima, pero es probable que sea 4 grados la mínima mañana y con lluvia inclusive. No sé por qué el doctor... No, importante. No, importante que la gente... No, porque el doctor Boixia es hematólogo, periodista y meteorólogo también. Ahora, ¿qué tal, doctor? Te saludo porque es importante, porque sobre todo por las recomendaciones. Gente de nuestra edad, que somos más vulnerables. ¿Nuestra? Me mataste. hay que tomar ciertas precauciones. No, y para los pequeños tienen que ir a la escuela temprano, doctor. Así es. Mucho frío. Hoy se siente frío y mañana dice que vamos a sentir más frío. Hola, Estela, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo anda? Bien, Carlos, muy buenas noches. Por la gente que tiene la tarde de mañana muy temprano para hacer radio, eso por ejemplo, ¿verdad? ¿Y vos? Doctor Boixia empieza un poquito más tarde. Me preocupa, hoy no hizo tanto frío y alguien no vino, mañana que va a ser más frío lo que va a ser. Bueno, una cuestión que tiene que ver con el ámbito político, partidario, gubernamental. Hoy se presentó la solicitud para que Horacio Cartes jure como senador. Había presentado la nota el 16 de agosto, se dio a conocer hoy. Sí, siempre en este nuevo gobierno se conocen las notas 3 o 4 días después. Qué raro. Coincidió con el fin de semana también, entonces hoy se dio a conocer y obviamente nuevamente empieza el debate. Pero yo creo que el jueves se resuelve este pleito, porque el presidente del Congreso, Silvio Velar, había dicho acá en nuestro programa, y la posición que él había adoptado, es que él, a diferencia de Fernando Lugo, no iba a tomar la decisión solamente él, que iba a poner a consideración del Pleno. Y si el jueves se pone a consideración del Pleno, y haciendo números, Carlos, Horacio Cartes no tiene más de 13 votos hoy. Pero yo recuerdo que alguien había dicho, creo que fue el propio Velar, que si no tenía los 23 votos no iba a convocar jamás a la sesión. Hoy dijo que el jueves se iba a introducir por lo menos la nota, entonces, y habría que ver si alguien ya no plantea que se trate, etcétera, habría que ver. Pero de todos modos, hoy haciendo cuentas, no tiene los números. Ahora, lo raro es por qué se presentan las notas si no hay votos, ¿verdad? Porque pasa que él tiene que reclamar, o sea, políticamente hablando, como él sostiene y que él no tiene la incompatibilidad. Claro, y que le corresponde. Que le corresponde la banca. Entonces es una acción necesaria, políticamente hablando, más allá que tenga votos o no, ¿verdad? Él ya introduce el tema. Él dice, a sabiendas que va a perder. Lo que pasa es que... No sé si, claro, no, pero puede, es un trámite, dentro de un año puede cambiar la historia. Lo que pasa es que él el 15 dejó de ser presidente, el 16 ya no era presidente. Desaparece. Entonces él dice, señores, yo ya no soy presidente de la República, entonces reclamo un lugar en el Senado. Eso no significa que tenga o no tenga los votos, no es como la renuncia que presentó aquella vez, que dependía de los votos y que tenía que estar seguro de los números para que se le acepte o no la renuncia. Esta es otra cosa. Acá le está diciendo al Senado, señores, yo ayer dejé de ser presidente de la República. Vengo a reclamar mi banca, le dice. Y vengo, el 16. Vengo a reclamar mi banca. Es un gesto más que nada. Pero hace un mes él dijo que no le interesaba ser senador. Él hace un mes renunció políticamente a la senaduría activa porque dijo que no quería compartir. Dijo, fue una cuestión de dignidad, dijo. Sí, exactamente. ¿Verdad? Creo que así dijo el señor Cartes. Exactamente. Pero también hay dos hechos políticos importantes hoy, Carlos, dos gestos importantes del presidente Mario Abdo Benítez. Por un lado, anuló el decreto de deforestación. Que había prometido. De Horacio Cartes, que había prometido en campaña, eso es muy importante. Y en segundo lugar, que me parece un gesto interesante, que tiene que ver con la democracia misma y el diálogo y el contacto permanente entre los poderes del Estado. Hoy se fue al Congreso. Al Congreso, básicamente al Senado, se reunía en la mesa directiva y se fue a saludar. Y eso es muy importante porque recordemos que en estos 5 años nosotros no tuvimos esa interacción política, diríamos, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ni siquiera del vicepresidente, que es el encargado constitucionalmente para Claro, ello. exactamente, pero eso sabíamos por qué, porque bueno, en cierta forma Cartes le coartaba, diríamos, a Fara a realizar esa conexión. Pero ningún vicepresidente nada, ni los anteriores. Castiglioni hizo muy bien el trabajo entre el Legislativo y el Ejecutivo. Yo te agregaría dos cosas de este lado. Sí. Una positiva y otra, no sé si negativa, pero un intento fallido. La positiva es que anuló también el decreto de atornillamiento de los agentes de la Senat. De la Senat. Es una cosa absurda
sobre la hora le firmó Carte. Y la jugada, con buena intención, pero me pareció... apresurada. Sí, mal preparada es la cuestión de convocar a un diálogo para la constituyente sin ser el propio Mario y en un ambiente de mucho previo consenso el que se requiere para estas cosas, y que de entrada ya recibió la negativa de... Hoy escuché a Juan Villalba, sí, el viceministro de Asuntos Políticos. Viceministro del Interior de Asuntos Políticos, y él le decía a Luis Vareiro que se va a encarar este encuentro en base a la necesidad de la modificación del Código Electoral. Sí. Eso es importante porque fue una reculada del gobierno. ¿Por qué sí, dice esta mañana Villalba eso? Del gobierno, porque hoy leyeron los diarios, claro. ¿verdad? O escucharon algún tipo de reacción con respecto a lo que se planteó. Entonces dice, nosotros vamos a reunir a todos y vamos a escuchar a todos, y si hay que partir de la base de la conversación sobre el Código Electoral, vamos a hacerlo, sin necesidad todavía de hablar de lo que puede ser la reforma constitucional. El señor Villalba es una persona muy capaz, pero no es el interlocutor que debería estar a la altura del nivel sí, que requiere. Eso es lo que estábamos diciendo ayer. Esto se hace no con, presidente de la República, con todo el respeto al mundo, no con subordinados ni con ni empleados de menor, de mando medio. Sí. Esto tiene que hacer un líder. Y el líder es el presidente. Imagínate lo importante que es. Estás convocando a un diálogo sobre el cambio de la Constitución. Aunque no es menos cierto que si empezamos a hablar del tema, tenemos que empezar por el tema electoral. No, pero eso, sin ninguna duda. Pero Andrés, eso sale es una respuesta que le dan los diferentes sectores que están en el Parlamento hoy a la propuesta. Pero acordate que ya durante la campaña se había hablado de la posibilidad o no de reformar la Constitución, y siempre se habló de empezar por el tema electoral. Bueno, empezar a cambiar las leyes electorales. En un ratito vamos a poner bajo la lupa un tema que ya están nuestros invitados, pero hay dos cuestiones más. Vamos a ver si coincidimos, porque yo tengo algo más también. González Dar. El tema González Dar me da la sensación de que está temblando ya su banca, porque aparentemente ya hay una decisión política de plantear la pérdida de investidura y están esperando que él renuncie. Hoy ya escuché voces desde la bancada colorada que le piden que renuncie, porque si se plantea la pérdida de investidura, creo que el Senado no va a poder sostenerlo. Entonces, no sé, la Corte Suprema de Justicia había admitido como hechos nuevos, diríamos, dentro de la causa de los audios del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y eso podría ser, diríamos, el elemento que utiliza el Senado como hecho nuevo para plantear su pérdida de investidura por el mismo caso de los audios del jurado. Sí, y hay que decir que hoy confirmó en el cargo al director de aduanas, al señor Julio Fernández, y confirmó en el cargo a Fabián Domínguez como secretario de Tributación, ¿no? Y Tributación. Fabián Domínguez, en Tributación. Dos nombres de los confirmados, entre otros tantos, por ya venían sonando, por el presidente. No hay sorpresa ahí. No. Bueno, y esta es una circular que se firmó hoy en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En un ratito vamos a poner el tema Metrobús bajo la lupa. Está el señor Gil, que es el presidente de la Asociación de Afectados. Sí, así de propietarios y comerciantes. Soy yo el presidente de la Asociación de Propietarios y Comerciantes y Trabajadores que están afectados hoy en día. Perfecto. ¿En qué lugar mismo? ¿Fernando de la Mora o San Lorenzo? No, yo estoy en Fernando de la Mora, pero la asociación abarca todo. No entiendo, pero digo, en yo estoy en Fernando y estoy particular. Afectado. Yo particularmente estoy totalmente afectado. Estoy en Fernando de la Mora. Sandé Eñandú por Andere y Cuaporá. Todito. Bueno, y nos acompaña también el abogado Guillermo González. Le agradezco mucho por venir. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos, a tus compañeros. Y sí, yo también soy frentista. Ahí está, abogado y frentista. Abogado y asesor acompañando ya casi hace 3 años esta cuestión. Y frentista también en la zona de Eusebio Ayala. Ajá. Asunción. Bueno, hay una circular que quiero, si podemos mostrar también. Lleva fecha 20 de agosto del 2018. Los señores viceministros, directores y gerentes de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones deberán poner a disposición del gabinete del ministro sus respectivos cargos en el término de 48 horas a partir de la recepción de la presente circular. Arnoldo Vince Durksen, ministro, firma y sello. Como ustedes ven, tiene que ver, repito, con viceministros, directores y gerentes de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
¿Por qué hacemos foco, ponemos bajo la lupa esto? Porque la semana pasada, ¿qué se dijo? Que los viceministros van a continuar a excepción del de Administración y Finanzas. Sí. O creo que era una mujer, no sé si era una mujer, una mujer era, ¿verdad? Y ya nombraron a Carlino Velázquez, ¿se acuerdan? Como el encargado de esa parte. Pero los otros viceministros aparentemente continuaban, algo por el estilo, y aparece el viernes esta cuestión de una nota de la empresa que dice, señores, queremos replantear esta cuestión porque, y que supuestamente, o que categóricamente no se le comunicó al gobierno que acababa de asumir. Por eso yo decía el otro día, hablábamos con Estela, si los viceministros sabían de esa nota y generan cierta confianza de Vince, quien se rodea de ellos, por lo menos lo hubiesen dicho, ministro, hay una nota ahí que hay que considerar, hay que ver. Hay una granada ahí que va a explotar en tu mano. Y si no le dijeron, no, es medio complicado que continúen, ¿verdad? Allí cabe preguntarse si es que sabían. No, por eso. Lo que pasa, Carlos, es que yo no, a mí no me cierra mucho eso, porque si se presenta a las 2 de la tarde de la víspera a un feriado en el cual no fue el 14, no fue el 14, fue el 13. El 13. El 13 fue. ¿Y cuán Andrés, rápido pueden llegar a saber? Si te presenta hoy y pasado mañana, que no tenés tiempo. No, y aparte de un tema grande, un decreto de nombramiento de la obra más importante pero, que se comenzó a hacer. Tenemos que conocer la interna de a dónde van las notas una vez que presentadas, el procedimiento. Entonces, yo entiendo lo que vos decís. De repente el viceministro que está en los planes de seguir debería interesarse más por el futuro. Es una cuestión institucional. Bueno, pero tenemos que saber si le llegó a él, si pasa por él la nota o no. ¿Cuál es el trámite que tiene esa nota? Yo no creo mucho que no sepan. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿deberán poner sus cargos a disposición? ¿Necesita el ministro que ellos pongan su cargo a disposición? ¿Puede disponer directamente? ¿Le puede obligar a que pongan su cargo a disposición? Claro. Y es necesario. Si vos querés disponer del cargo, pues lo podés disponer. Es primero un gesto político y segundo abrevia burocracia. Ya está al cargo y se dispone. Podés continuar o no, pero ya pasaste un paso. Y segundo, un gesto político de estoy dispuesto a mirar y a lo mejor renovar todo. De todos modos, por una cuestión de dignidad, me parece que todos los además corresponde que pongan todos sus cargos a disposición por escrito cuando termina su mandato. Cambiando de tema, pero no es necesario. Comentaron que no le confirmaron al doctor Filártiga en emergencias médicas. En el hospital del trauma. En el hospital del trauma, sí. No le confirmaron. Es lo que me comentaron, no sé si ustedes ¿Te acuerdas que el nombre del doctor Agustín Saldívar? Dijiste vos que podía ser el director del trauma, ¿verdad? Sí. Bueno, tenía eso, pero no hay nada oficial todavía. Todavía no. No, insisto nada más con esto que estábamos de los viceministerios. Uno de ellos era Cano Melgarejo. Sí. Juan Manuel Cano Melgarejo. Sí. Ahora, ¿y qué es Guillermo Alcaraz? Gerente. Y acá es el gerente del proyecto Metrobús. Y a todos los gerentes de proyectos, dice. Sí. ¿Sí? Le pide también Claro, pero poner el cargo a disposición no implica automáticamente la salida. Claro. Los puede ratificar. O sea, es un nuevo nombramiento en caso que la continuidad de algunos, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿necesita eso el ministro? Nosotros al señor Alcaraz le denunciamos penalmente en la fiscalía porque él ni siquiera figura como contratado ni es empleado de obras públicas. ¿Qué significa eso, Neder? Usurpación de cargos. Le denunciamos a la fiscalía. ¿Cuándo lo hicieron ustedes? Lo denunciamos un mes atrás más o menos. Acá está toda la firma, ya más de un mes atrás. En la fiscalía presentado con nota de... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar mejor. Esta denuncia es contra Gaona, es contra Rivarola, es contra Sarubi, es contra Marta Benítez, que era la que firmó la viceministra. Ella era de Administración y Finanzas, sí, ¿verdad? La que fue y contra Alcaraz. Contra Alcaraz por usurpación de cargos públicos, que no le corresponde. ¿Y por qué le denuncian ustedes a Jiménez Gaona? A Jiménez Gaona, acá las denuncias vienen prácticamente por proceso prelicitario, vamos a ver un poco, te voy a hacer más fácil.
Están relacionados con groseras irregularidades del procedimiento, son procesos preliminares. Bueno, la denuncia en sí penal es por, ¿cómo lo diríamos? Usurpación. Para Marta Benítez, por ejemplo, por el cargo suya que firmó un decreto de aumento del más del 34%, o sea, 34% que por ley solamente está establecido hasta el 20%. Solamente eso se podía pedir. ¿El aumento de qué? Aumento de la obra. ¿El costo? El costo subió el 34%. Estando la empresa en mora. En mora. Estando la empresa en moras, el Ministerio de Obras Públicas le otorgó un aumento de 18 millones. En vez de castigarle Correcto. por estar en mora, digamos así, le premia. Porque el contrato con el Ministerio de Obras Públicas estipulaba que ante los incumplimientos o atrasos tendría que haber una multa. Y fue todo lo contrario. Se le entregó 18 millones de dólares más a la empresa, alegando la supuesta inclusión de estas zanjas técnicas que se hablan, ¿verdad? Y de los desagües cloacales, que eso ya estaba presupuestado. Eso es una mentira de este señor Alcaraz, que cada vez que habla y dice eso se incluyó en el proyecto. No es cierto. Siempre estuvo incluido. Siempre. Desde el inicio. Nosotros en este, por ejemplo, tenemos la denuncia. Por ejemplo, usurpación, como lo dije. Tenemos la parte de lesión de confianza al abogado Sarubi. Le tenemos, por ejemplo, al ministro Gaona, por ejemplo, por enriquecimiento ilícito. Le tenemos también denunciado, como le dije a Marta Benítez, por violación de la Constitución. En síntesis, tenemos acá 18 denuncias de violaciones por el proyecto Metrobús que ellos han violado. 18 leyes que ellos han violado, no han cumplido. Si vamos a ir por la ley justa, esto no hubiese empezado ni nunca. ¿Por qué le digo? El día que se firmó el contrato con Montañil, ese mismo día, 10 minutos después, al lado firma el contrato 8A, le pasa la subcontratación a 8A. 8A jamás ha puesto una pala en esto, y él era el único que tenía derecho a hacer esta obra. ¿Ustedes están a favor o en contra del Metrobús? Nosotros vamos a irnos por lo legal, sí. Nosotros estamos en contra de este proyecto, no el Metrobús tiene miles de maneras de hacerse. Este tipo de proyecto, el que hace la parada en el medio, de un principio dijimos que esto no cabía en la zona. Nosotros pedimos otro tipo de Metrobús, el que vaya a los costados, que tiene dársena a la derecha normales, porque la parada del medio es lo que agranda y hace lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué sucede, Estela? Te voy a explicar bien. Esto comienza con un anteproyecto, no existe un proyecto ejecutivo, nunca se terminó, no existe ni siquiera un diseño final. Entonces, ¿cómo vas a empezar una obra? Por eso sucedió lo que está sucediendo acá. Y eso se corrobora, Estela, con la falta de permisos municipales. O sea, el intendente mismo había dicho, nosotros no tenemos el proyecto ejecutivo para aprobar, para que ingrese a la ciudad de Asunción. ¿Qué quiere decir? Que nunca existió un proyecto final. Este es un anteproyecto de la época de los 90, del plan Z, cuando no había esta circulación de vehículos, no había este flujo comercial. Conceptualmente el Metrobús significa carril exclusivo para buses, no significa que tenga que tener una parada en el medio. ¿Qué pasa hoy? La empresa Motangil habla de que hay incumplimientos por parte del ministerio para la cuestión de expropiaciones. Pero ¿qué es lo que causa esta cantidad de expropiaciones que se tiene que hacer? El proyecto, el anteproyecto mal concebido de poner las paradas en el medio, que tiene que ensanchar absolutamente toda la avenida. ¿Y si se ponía al costado no iba a tener, ese problema? ¿Expropiar? No. ¿Por qué? Porque el carril exclusivo iba a ir a la derecha como tiene que ser, como es luego de hecho, pero no se respeta. Y te doy un ejemplo. En Mariano Roque Alonso nosotros tenemos Metrobús y nadie se da cuenta. Sí, ahí dice solo bus. Solo bus. Solamente que no tiene lindas paradas, ¿verdad? Y no tiene una organización correctamente puesta, pero eso es Metrobús. Pero eso hizo el ministerio. Hizo el ministerio. Y evidentemente no quiso cumplir. O sea, acá la verdad de todo es que quisieron traer un proyecto copia-pega de Curitiba, que tiene un ancho gigantesco,
y de Bogotá, que cuenta con el triple de ancho de la avenida Eusebio Ayala. Eusebio Ayala tiene 21 metros de cordón a cordón en promedio y ellos necesitan 35. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entrar en las propiedades de la gente. ¿Por qué las propiedades? Las veredas no son propiedad de nadie. Solamente Estela. Eso es una mentira. Muchísimas propiedades están afectadas. Por ejemplo, dame un ejemplo. Te doy un ejemplo. Amigo Arditi, ¿sí? Bademia, Tabacalera Florentín, que se le ofreció por 80 metros cuadrados. Acá tienes 3 millones. 3 millones esa de guaraníes. Es la parada, ahí tiene que ir el Metrobús y al lado, donde está ese colectivo, tiene que ir el Metrobús. Sí. Al lado tiene que ir 2 carriles más de vehículos, claro, y después tiene que estar la vereda. No, pero lo que está diciendo el abogado es que diciendo no, la vereda no sirve porque ahí entra un solo vehículo. Ahí va el Metrobús. El Metrobús va ahí. Ahí van los buses. El Metrobús y el vehículo tiene que entrar. Al costado otra vez tiene que ir tiene que hacerse 2 carriles más para vehículos. Hay que contemplar en esa fotografía que esa es una parada. Esa es una parada. Y pegado a la parada tiene que ir el Metrobús. Correcto. Y después 2 carriles de vehículos. 2 carriles de vehículos y la vereda, y la que vereda ellos están queriendo ¿dónde construir? va a meter los 2 carriles y la si vereda? Vos te fijas, entraron en la fachada de la gente. Ese es el ejemplo más tangente que te puedo dar. Entonces, este proyecto, esa parada, esa forma de concebir el Metrobús es el que está causando todos los problemas de incumplimiento tanto del Ministerio de Obras Públicas como la empresa. No es que el Ministerio de Obras Públicas no cumplió nada más y por eso nosotros nos queremos retirar, porque no pueden hacerlo, es de incumplimiento imposible por las dimensiones con las que cuenta Eusebio Ayala y Mariscal de Tigarre. ¿Y todo lo que se hizo? ¿Está cuantificado cuánto es lo que se tiene que indemnizar para que esto avance? Puedo nombrar un medio periodístico de otro lado, ¿verdad? Bueno, el diario 5 Días hizo un estudio, sacó un muestreo, y ellos hablan de 35 millones de dólares ya de pérdidas de los frentistas, en todos los comerciantes en general. No, yo me refiero a cuánto es lo que el Estado tiene que pagar en concepto de indemnizaciones para que las empresas constructoras puedan continuar la obra. Y se estipuló un monto de, no recuerdo, creo que 12 millones de dólares para eso. Y que ese era solamente para la zona de Fernando de la Mora, sí. Pero se estipula más o menos más de 100 millones de dólares que va a costar todo. ¿Por qué le digo? Porque si lo van a hacer como tiene que hacer, porque el Metrobús lo hacen como una víbora, así. Un acordeón. Y no tiene sentido. Una avenida internacional vos no lo puede tener así. Por ley está prohibido eso. Tiene que ser correcto. Tiene que ser recto. Supongamos que lo hagan como tienen que hacerlo. Lo tienen que expropiar a cada lado 3 metros y 3 metros como mínimo. Estamos hablando ya propiedades de ambos lados, para que la ruta sea vertical como debe ser, como se tiene que hacer realmente la obra. No un mamotreto como ellos quieren hacerlo. Como se tiene que hacer, entonces se hace verticalmente. Supuestamente nosotros habíamos llegado, creo que 100, no recuerdo bien, pero es más de 100 millones de dólares que se tendría que haber pagado. Te doy un dato. Más o menos. Y eso ¿Quién determina 100 millones de dólares? ¿Cómo? ¿Quién determina eso? Con el Banco BID. No. El costo de las expropiaciones. ¿Por qué usted dice que costo de las expropiaciones ellos lo hicieron a $500 el metro cuadrado. Y eso que es barato. Porque el municipio, por ejemplo, te está cobrando casi a $900 el metro cuadrado. Nosotros pagamos impuestos prácticamente así en Fernando de la Mora. $900 casi el metro cuadrado. Estamos pagando. 800,70 y algo de centavos estamos pagando por metro cuadrado. Ahora, ustedes, aparte de ser dirigentes de los afectados, son propiamente frentistas. Sí, somos frentistas. ¿Me pueden contar cuál es cómo les afecta personalmente a cada uno de ustedes? Mire, vamos a hacerlo más fácil y explicarlo de una manera más fácil. Esto afectó con el cierre de más de 200 comercios ya. Yo tengo el conteo 1.218 desempleados hay. 1.218 desempleados. Y todavía no hay una obra. Vamos a ser realistas. Ellos siempre dicen, vamos a hacer la obra. Pero nosotros en 2 años y medio no vimos ni una obra todavía.
Estamos viendo destrozo de una calle. Ni siquiera tenemos idea de lo que quieren hacer. Ni ellos no lo saben. ¿Hay 800 metros terminados o no? Pero 800 metros. No, pero de la zona de la universidad. Sí, lo terminaron porque al otro lado está el Ministerio de Agricultura. Entraron todos allá, hicieron un gigantesco como una pista de aviación, hicieron esa parte. La única zona. A mí lo que me gustaría claro, ahí no tenían problemas ahí no tenían problemas. Entonces ellos entraron y destruyeron, no había edificios. ¿Y usted dónde está? No había. Yo estoy frente mismo a la comisaría de Fernando, a media cuadra de la municipalidad. Yo lo que le quiero explicar, ¿qué pasa con esto? Lo hicieron allá, pero allá no hay edificio, no hay comercio, no hay nada, rompieron árboles, lo único que destrozaron ahí. Pero uno tiene que pensar, tiene que cortar negocios, salones, edificios. Entonces, ¿qué está sucediendo? Calcule esto. Ellos cerrando la ruta nomás ya estamos siendo perjudicados. Y si van a ensanchar y romper casas, entonces va a ser peor esto. No es la solución comprar los terrenos y ensancharlos. Es modificar este método, cambiar el proyecto, nuestra realidad. Hacer a lo que vale, lo que conviene hacer, o sea, a lo que está estipulado la medida. ¿Y ustedes tienen un proyecto alternativo nosotros a esto, presentamos, una solución? Sí, nosotros presentamos 2 proyectos al Ministerio de Obras Públicas, a la Municipalidad de Fernando de la Mora y a la Municipalidad de Asunción. Antes que se empiece. Antes que empiece. No, pero yo me refiero ahora, así como están las cosas, lo que ya está hecho, ustedes presentan un proyecto alternativo donde dicen, vamos a reflotar los proyectos anteriores presentados. Yo sobre ese tema le voy a hablar. Yo estuve hablando con el intendente en estos días. Él aceptó nuestro proyecto que fuimos con el ingeniero Germán Pancó. De Fernando de la Mora. Sí, en Fernando le pasamos y el mejoramiento de toda la avenida. Está también en eso. Le presentamos a él que van a haber viaductos, pero no cruzando, sino sobre la propia avenida para hacer carriles rápidos, todo eso. Fuimos presentando algo bueno, donde es un proyecto donde Pero don Edgar, el papel aguanta todo. Sí. Lo que pasa es que yo puedo dibujar todo lo que ustedes están viviendo una realidad hoy, que ya comenzó esto y que ni usted, ni yo, ni nadie va a decir lo que va a pasar. Acá sí la gente inteligente tiene que hacer lo que corresponde. Carlos, pero yo también quiero apuntar un poco más al debate más grande, más allá de la queja justa de los frentistas. El proyecto Metrobús es un proyecto, probablemente una de las pocas obras públicas destinadas a la gente con menos recursos, que es la gente que usa el transporte público en este país y que es tratada como ganado, porque el transporte público mejoró sustancialmente, pero necesita mucho más. Este es un proyecto que va a beneficiar, según los estudios que se hacen, como a 300.000 personas por día. Entonces, me parece que hay que mirar mucho más allá y una obra pública de esta envergadura tiene sus consecuencias. O sea, yo entiendo perfectamente la situación de ustedes, yo sé que no fue una obra dialogada, más negociada, pero sabemos que una obra pública como esa tiene estos problemas. Hay que expropiar, hay que sacar las veredas. En todo el trayecto de Eusebio Ayala es la propiedad privada de los comerciantes, porque los comerciantes ponen ahí su heladera, su auto, su todo. No es para la gente, discúlpenme. Ustedes los comerciantes, no sé si ustedes, pero los comerciantes utilizan la vereda en Asunción y en todo el trayecto como una propiedad privada. El peatón se tiene que bajar la ruta para caminar en algunos lugares. Y me parece que también hay que mirar desde esa perspectiva. Yo estoy de acuerdo con el Metrobús. ¿Cómo resolver? Ya es un problema del Ministerio de Obras Públicas, de los intendentes, de ustedes, de buscar la mejor manera posible. Pero este es un proyecto que beneficia a la gente con menos recursos. Estela, te voy a refutar un poquitito esa cosa. La prensa y la ciudadanía se compró un buzón. Esa es la verdad. Y te explico. Declaraciones de José Tomás Rivarola, que fue el proyectista, dicen que no le beneficia a 300.000 personas. Llega a 206.000. Ya bajó. Igual, 200.000 personas. Déjame terminar. Por día. Déjame terminar. Nosotros estamos de acuerdo con el mejoramiento del transporte público y una obra como el Metrobús, siempre y cuando sea real. Ahora, vos me dijiste, las veredas son utilizadas por los propietarios como suyas. Yo te comento una cosita si vos no sabías. Eusebio Ayala
en un 90%, hoy día los propietarios siguen teniendo su título inmobiliario hasta la franja de la calle. Eso se expropió en el 78, en la época de Stroessner, para ensanchar Eusebio Ayala. Nunca se le pagó un guaraní a las personas. Lo que se hizo fue apropiarse de la avenida. Hoy día, y vos te vas a la municipalidad, vos estás pagando hasta por la calle. ¿Quién te devuelve eso? Nadie no te devuelve eso. Nadie. Hoy día nos quieren expropiar otra vez y no quieren pagar precios irrisorios. El proyecto Metrobús... ¿No se establece acaso el precio de mercado? Y al precio de mercado, te comento, a la tabacalera Florentín, por 80 metros cuadrados, que está más o menos entre 200 a 500 el metro cuadrado, le quisieron pagar 3 millones de guaraníes. 3 millones de guaraníes le quisieron pagar. Y obviamente el propietario le metió fuera de acá, le dijo. Una burla. Y hay una ley que le obliga a un juez, si ellos ponen 1000 guaraníes en una cuenta judicial, ellos ya pueden hacer lo que sea con tu propiedad. Eso es apropiarse del inmueble ajeno, que está protegido por la Constitución Nacional. Y dice, previo pago de justa indemnización. Sí, el único que puede justipreciar cuando yo no vamos a un litigio por expropiación es el juez. No una cuenta judicial donde yo pongo 1000 guaraníes. Ahí ya estamos mal. Empezamos muy mal. El proyecto Metrobús en todos los países del mundo se ajusta a la realidad que tienen las avenidas. No se intenta romper todo lo que hay con tal de mostrar un proyecto supuestamente lindo, que, te vuelvo a repetir, ni proyecto ejecutivo tiene. Entonces, ¿por qué no ajustar el proyecto del Metrobús a nuestra realidad de la avenida? Mejorar las calles, mejorar todo. Pero ¿por qué queremos seguir? Cambia la fisonomía de Eusebio Ayala también, ¿no? Pero es pintar la ruta como se hace en Mariano Roque Alonso. No, nosotros estamos hablando de poner desagüe, de poner las zanjas técnicas, eso estamos totalmente de acuerdo nosotros. De arreglar las avenidas, Porque hay que apuntar también, para ser justos en el análisis, que la tardanza de que ustedes tienen razón en un montón de cosas, pero se está cambiando todas las cañerías de la SAP, se está cambiando todo el cablerío de la ANDE. Sí. O sea, es una mega obra, es una transformación. No es un recapado de ruta que hay que pintar y por acá pasa el autobús. No es eso, es una transformación de la fisonomía de la ciudad. Y nosotros estamos de acuerdo con todas esas cuestiones. Lo único que criticamos es el diseño del Metrobús en sí, o sea, de cómo va a operar y lo que causa este diseño, las expropiaciones masivas que tiene que hacer. Y en declaraciones públicas el señor Guillermo Alcaraz dijo que no hay plata para indemnizarle a nadie. Yo te comento una cosita, la Nippon Koei vino en el 2013 a hacer un informe sobre el Metrobús, en última hora salió, y informó que este proyecto era inviable. Posteriormente a eso, el ministro, cuando asumió, Jiménez Gaona, dijo, este proyecto es inviable, tenemos que reconstruirlo. Por motivos que desconocemos y dudosos, después se hizo viable, pero no se cambió absolutamente nada. Si una empresa constructora del nivel de los japoneses te viene a decir, señores, tienen que reestructurar esto porque esto no les va a funcionar, ¿por qué nosotros queremos insistir con cosas que ya está demostrado, nos ha causado un daño y perjuicio irreparable? Vamos a hacer una pausa y después yo creo que hay que replantear incluso hasta la conversación, no solamente el tema del Metrobús. Porque acá ya se hizo. Acá ya tenés un tramo. Hay un de tramo. La Universidad Nacional hasta acá llegó, última ya llegó, ¿verdad? No, pero el trazado en sí. No, es que está terminado. No, es que está terminado también, en serio. Estamos hablando de... Eso ya no tiene retroceso, no se puede dar marcha atrás. Está tocado ese sector, toda esa zona. Pero permítanme hacer la pausa, volvemos en un ratito, estamos bajo la lupa hoy. Guillermo Alcaraz prometió venir un poco más tarde también. Y vamos a poner lo que considere y lo que sea necesario en un ratito. Ya volvemos. Estamos hablando del tema Metrobús y agradezco muchísimo a la gente que participa. Hay opinión y opinión. Yo quiero empezar, vamos a suponer que se decidió hacer el Metrobús. ¿Ya se decidió, Carlos? No.
¿Qué vas a hacer cuando querés hacer una casa? Tenés que tener un terreno. Un plano, un proyecto. No, tenés que tener un terreno para hacer una casa. Sí. Para que yo me vaya a hacer mi casa, ese terreno tiene que ser mío. Yo no puedo hacer una casa en el terreno ajeno. Correcto. Planteemos de esa manera. Hoy no tendríamos que discutir el tema de Metrobús si primero tenían la capacidad como para hacer calle alternativa que no solamente le perjudique a la gente que tiene su negocio en el sitio para el Metrobús, sino que también a la gente que tiene que llegar a destino tempranito y llegar a la tarde como corresponde a su casa. No íbamos a estar discutiendo el Metrobús y el señor Gil ni el abogado González iban a tener algún argumento para decir, no se puede hacer Metrobús, si es que el ministerio o quien corresponda pagaba todo lo que tiene que pagar, indemnizaba todo lo que tiene que pagar el ofrentista. Cumplía la ley. ¿Verdad? Tenía que cumplir la ley que no cumplió. Entonces, independientemente, ¿le gusta al señor Gil o no le gusta al señor Gil? Una cosa es que te digan, que vos le digas no me gusta y que vos le aplastes la cabeza y que siga haciendo el trabajo sobre su cabeza. Y otra cosa es que le digas, señor Gil, acá está la plata que por ley a usted le corresponde y nosotros vamos a partir en base al interés general. Y usted tiene que aceptar este dinero porque la ley dice que usted tiene que aceptar este dinero. Yo lo que quiero saber, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Dónde se falló? ¿No hizo eso el ministerio? No hizo nada. No hizo nada. Había una ley, la 5133, que es la que autoriza la construcción del Metrobús, decía dentro de las cláusulas que el BID impuso que todas las expropiaciones debían estar terminadas y finiquitadas antes de la licitación de la obra. Ninguna expropiación fue hecha antes de la licitación de la obra. Ya partimos luego mal. Tenían que estar los estudios de impacto económico, impacto social, estudios de impacto ambiental. Ningún estudio existe. Nosotros en una reunión con Jiménez Gaona le dijimos, ¿usted sabe cuántos arroyos subterráneos existen en Eusebio y allá en la Mariscal Tigarribia? No. ¿Ustedes por qué no nos dijeron? Le dijeron a su gerente y toditos se callaron. Eso quiere decir que no hubo un estudio de impacto ambiental. Para empezar, después decía que los acuerdos con los mercados tenían que estar finiquitados antes de la licitación. Hoy no hay ni un acuerdo con el mercado. O sea, empezamos una obra partiendo de la base que el Ministerio de Obras Públicas es dueño de la ruta. Entonces nosotros hacemos lo que queremos. Eso es lo que pasó. Y por eso estamos discutiendo hoy. Estamos hablando del tramo Universidad Nacional de Asunción hasta Calle Última. Después viene Calle Última hasta General Aquino. General Aquino. ¿Y el mercado? ¿Y el centro? Y el centro. No, por eso, Carlos, que a mí me parece interesante que los señores, los invitados hoy, además de plantear su queja, su amarga actualidad, también traen bajo el brazo una posición alternativa, una solución entre lo que ya se hizo y de aquí mirando al futuro. ¿Es así, doctor? Sí, así mismo. ¿Y en qué consiste exactamente? Bueno, yo solicité el día de hoy, en representación de la Asociación de Propietarios, la inclusión de nosotros dentro de la mesa de crisis, justamente no para trabar el Metrobús y que esto se quede en el OPAREI, al contrario, para mejorar y solucionar este conflicto. El OPAREI es lo que a ustedes le perjudica, a nosotros más le perjudica, a ustedes le mata, termina de matarle. Correcto. Sí. Pero nosotros planteamos alternativas de solución mediata e inmediata para este proyecto, porque ya está demostrado que la forma de hacer es la que está causando todos los incumplimientos habidos por la empresa Motangil y por el Ministerio de Obras Públicas, porque no pueden cumplir lo que ellos estipulan o lo que la ley les mandaba a cumplir. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es replantear este proyecto y hacerlo de la mejor manera en la cual no le afectemos a nadie, porque te quiero decir una cosa, una obra puede causarte incomodidad. Claro que puede causarte incomodidad, pero daños y perjuicios no puede causarte. Daños y perjuicios irreparables no puede causarte. Al contrario, tiene que ser un mejoramiento. Y si vamos a partir de la base del interés general sobre el interés particular, nosotros también estamos dentro del interés general. ¿Por qué nosotros tenemos que ser destruidos para que solamente las demás personas utilicen este método de transporte? ¿Por qué no podemos hacerlo ajustándonos a la avenida, mejorando las calles, arreglando todo, haciendo los desagües, haciendo la zanja técnica, haciendo
el ordenamiento vial. Yo te comento una cosa, ¿sabían ustedes que para cruzar al Metrobús tenemos que incluir en este proyecto 27 semáforos más a los 19 ya existentes? A paso de peatón vamos a andar. A paso de peatón. ¿Por qué hay que incluir eso? Y porque para los cruces, las personas tienen que cruzar de una vereda al medio del paseo para subir a la parada. Cada parada tiene que sí, para acceder a la parada. Esos ómnibus tienen puerta de subida a la izquierda. A la izquierda. Sí. A la izquierda. No, y aparte si no te puedes subir a la derecha porque mientras vos tenés la puerta te pasan por encima. Claro. Pero no hay nueva puerta. El Metrobús, esos buses largos necesitan más de 150 metros para frenar. O sea que tiene que venir frenando ya 1,5 cuadras. Tiene que ir disminuyendo su velocidad. Y si el señor pasó nomás con la idiosincrasia que nosotros tenemos de cruzar donde se nos antoja, y tenemos que incluir... Bueno, pero con ese criterio vamos a andar todavía. Sí, en pues tiempo. tenemos que aprender pero muchas A mí cosas. me parece, son Estela, planteamientos absurdos en el siglo XXI. Pero nosotros Pero a mí me planteamos... parece Eso implica que una cultura vial también que te cosa. trae aparejado este tipo de obras. Pero Estela, yo te voy a decir una cosa, no es como dicen que a mí no me gusta. Yo quiero un proyecto viable para todos. Sí. Vamos a ser sinceros. Claro. Tiene que ser viable para todos, todos tenemos que estar incluidos. No puede ser que fulanito, menganito ande bien y yo tenga que morirme. Vamos, yo también soy parte del país. Yo también soy paraguayo, yo tengo mis derechos, lo pago impuestos, pago todo. Mi propiedad llega hasta el asfaltado. Señor Gil, yo le digo una cosa. Si la obra del Metrobús le afectaba a usted un mes, Sí. y el ministerio le pagaba, le indemnizaba lo que corresponde, lo que tiene que pagarle. No lo que usted quiere ni lo que el ministerio quiere, sino lo que corresponde. Lo justo, como dice Y la las ley. obras después de un mes ya estaban sin ningún problema frente a su negocio. Usted no iba a decir nada. Claro, porque no me ¿Verdad? hace Pero ni un ¿en qué daño ni país? perjuicio. Dígame usted, Pero ¿en qué nosotros nos país vendieron un existe gatito. el pago por Estela. el lucro No, cesante? yo No lo que quiero existe. explicar. Esto no es Hollywood. Pero la ley Esto no es estipula. Hollywood. Ellos te El venden Código un Civil dibujito que es espectacular y todo el mundo se creyó. Yo estuve a favor del Metrobús hasta que me vinieron y me explicaron y le dije, ustedes se van a acordar, yo fui uno de los primeros que protesté antes que empiece. Mire que esto va a causar esto y esto daño. Se cumplió todito. Todo lo que hemos dicho se está cumpliendo. Y lo que vamos a seguir diciendo, que nos va a servir esto, se va a cumplir. Este tipo de Metrobús no sirve acá. Tenemos que cambiar la forma de transporte, no hay nada que discutir. Yo no voy a negar porque yo ando en colectivo. Yo trabajo en el centro, soy director de Relaciones Públicas de Casa Paraná y todo el día me subo en colectivo y me voy a mi trabajo y vengo. ¿Por qué? Porque me subo frente a mi casa, me bajo en mi trabajo y voy de mi trabajo ahí, todo el día. No tengo necesidad de pagar, qué sé yo, para que me atienda mi auto, para que me atienda. Es muy cómodo a mí. Y me voy colgado como todas las personas. Y todos me conocen. A mí me gustaría tener un transporte, pero no quiero que me vendan humo. Quiero ser realista. Vamos a hacer. ¿Pero qué tiene que hacer el ministerio? ¿Tiene que ser un mago para solucionar este problema? No. Vamos a ver un poco. Agosto del 2018. Un escenario indeseable es volver a recapar todo lo que está y volver a lo de antes. Yo creo que eso nadie quiere eso, ¿verdad? Mira, doctor. ¿Qué se puede hacer de aquí de forma inmediata? Bueno, doctor, vamos a partir de la base de que el 30 de marzo de este año debió estar terminada la obra en General Aquino, según el cronograma de obras de la Motangil. Sí, por eso te digo, Ni 20% pero estamos a agosto, ellos no partamos cumplieron. de lo que hay hoy. Bueno, posteriormente, hoy tenemos 2 kilómetros afectados de 16. 2 kilómetros afectados de 16. O sea, 16 por hacer. 16 por hacer. Nada. Todavía estamos a tiempo de replantear este proyecto. Todavía estamos a ¿Qué es tiempo. replantear para ustedes? Y replantear y ajustarlo. Modificar el No, modelo. pero díganme, el ¿Qué proyecto del específico? gobierno es poner el Metrobús en el centro de la calle. ¿Qué es lo que ustedes El proyecto quieren? del gobierno anterior. No importa eso. No, el es el que proyecto está del ahora. Metrobús. El que está ahora. Bueno. El que está vigente. ¿Y ustedes, según ustedes, por dónde es? ¿Al costado? Por la derecha. ¿Con los mismos colectivos de siempre? No, no con los mismos colectivos, con los colectivos inclusivos, con los colectivos con aire acondicionado, pueden ser hasta los colectivos largos. El Transantiago funciona a la derecha, en Europa funciona a la derecha, en los Estados Unidos funciona a la derecha. Solamente, Estela, en Río de Janeiro, en Bogotá
después tenés Curitiba, y en la Argentina, en la 9 de julio, en el Horizonte, y en la avenida más ancha de América, la 9 de julio, tenés el Metrobús en el medio. Por eso yo parto de la base que el Metrobús, si vos buscás... Pero la 9 de julio es un trayecto nomás. Pero correcto. Por favor, el Metrobús de Buenos Aires circula por toda la ciudad y llega a lo que es el área metropolitana. Al lado derecho. Sí. Al lado derecho. Sí, a mí no me gusta debatir con mentiras. O sea, la 9 de julio sabemos es la avenida más ancha del mundo. Sí. Pero es una parte nada más del Metrobús. El trayecto del Metrobús argentino llega al Gran Buenos Aires. Correcto. O sea, no todo es la 9 de julio. No, yo no estoy hablando que la 9 de julio es solamente eso. Claro. Pero las demás partes funcionan del lado... Y las demás partes es el mismo problema de Sevilla más también. En la y bueno, entonces, si tenemos el mismo problema, los argentinos supieron ajustarlo. En Europa se ajustó, en Estados Unidos se ajusta, pero, en Santiago se ajustó. Sí parece excesivamente simple, pues, y no creo que sea solamente ese el obstáculo. Es decir, sacar del centro, poner a la derecha y se soluciona el problema. Y yo creo que hay bastante más complicaciones que esa. No, lo que pasa, doctor, que ya se hizo mejora en esos 2 kilómetros. Ya hay desagüe, sí, ya hay todo. Sí. Lo que falta es poner a nivel nomás toda la vereda. Asfaltar, digamos. Y asfaltar de nuevo. Y las veredas nivelarlo como ellos querían, hermosear. Eso nomás lo que está faltando. O sea, volver a poner el asfaltado como estaba y replantearlo y hacerle las dársenas que probablemente algunos que otros van a ser expropiados. Ahí yo no voy a discutir. Van a ser muy pocas las expropiaciones. Pero en el sentido que ellos quieren hacer toda la avenida tenemos que expropiar. Entonces estamos mal. El diseño. Es lo el mismo que causa las masivas expropiaciones, doctor. El que causa las masivas expropiaciones es el diseño. Este es como vos, calzá 40 y yo te traigo un zapato 38 y ponete. Te tiene que entrar. Y no te va a poder entrar. Ve aporte. Para cerrar y agradeciéndole la participación, y me encanta que se discuta, porque la obra es demasiado grande, es demasiado importante también. Y podemos discutir si le va a beneficiar a 10 o a 8, pero le va a venir muy bien al país. Lo que yo quiero, ya le habrán dicho usted 1000 veces a Rivarola, a Alcaraz, al ministro de Obras, le están diciendo hoy a Arnoldo Vince. Si ustedes tienen que decir, necesitamos que estos 5 puntos se solucionen. No sé si es mucho, pues si tienen 5 puntos así precisos y categóricos para que pueda contribuir en mejorar lo que se hizo hasta hoy, ¿qué pueden decir? Bueno, nosotros hoy planteamos en la nota justamente 4 puntos planteamos. El primer punto es la refacción de esa avenida que se destruyó. O sea, hay que devolverle la circulación a esa avenida porque la circulación es lo que hoy se cortó y fue el causante de todos los perjuicios económicos que hay. Uno, eso, y que se haga rápido, ¿verdad? Esa reestructuración. El segundo, el replanteo de este proyecto. Tenemos que ver realmente si funciona o no y sobre todo, a nuestro criterio y según estudios técnicos, ajustarlo y que sea real. El tercer punto, que nosotros seamos actores principales de esta obra, de esta obra y de esa mesa de crisis, porque nosotros somos los afectados principales. Sí, pero ahí le vamos a tener un problema porque no se puede hacer asamblea para todo. No, pero no es asamblea. Nosotros tenemos personería jurídica. Actúa, la Asociación de Comerciantes tiene personería jurídica y tiene representantes. Yo digo nomás que el gobierno no puede estar discutiendo lo que te gusta o lo que no te gusta. Bueno, pero el daño ya nos causaron. Bueno, ¿y el cuarto cuál sería? Y el cuarto, bueno... Yo puedo agregar algo muy importante. El cuarto, quiero que se haga una auditoría de todo esto. Primero porque ha salido ya 70 millones de dólares se han gastado y no existe ni una obra. No hay nada. Si uno va y mira allá, ¿cuánto se habrá gastado en eso? 2-3 millones de dólares máximo hay ahí de gasto. No, ¿dónde yo está creo que toda nosotros no esa tenemos plata? La capacidad de no, tienen que hacer, disculpame, es más, nosotros vamos a pedir que le echen a todo, al Cará, a todo eso que estaban y que metan un nuevo equipo que quiera trabajarlo, quiera hacerlo bien. 2 años y medio causando daño sin hacer nada.
Me vas a disculpar, Estela. No. Pero es así mismo como es la realidad. Con ustedes es la realidad, en los Estela. errores del MOPC. En primer lugar, de no haber definido la franja de dominio. O sea, como decía Carlos hace rato, de poner la carreta por delante de los bueyes. Evidentemente faltó mucho más diálogo con los sectores afectados. Sí. ¿Verdad? Eso no cabe ninguna duda. Yo creo que el MPC en ese sentido se aplazó, ¿verdad? Solamente que arrancó la obra, ¿verdad? Entonces hay que buscar la solución ahora, ¿verdad? O sea, a mí me da la sensación de que no se puede patear el tablero en este momento. No, eso es parte de lo que nosotros queremos hacer. Yo te voy a decir una cosa. A mí me trajeron un papel y me querían hacer firmar mi expropiación. ¿Lo había mostrado yo ahí? Sí, yo recuerdo. Por 5 millones me querían quitar toda mi propiedad. Ellos quisieron estafarnos, Estela. Quisieron hacer. ¿Y cuántos viejitos de edad, propietarios? Porque ahí hay gente de edad de que le firmaron por 5 o 6 millones por toda la expropiación. A mucha gente se le quiso estafar, Estela. No es así. No, está bien. Ahí hay una corrupción enorme. De acuerdísimo con enorme. Ustedes, para mí, disculpe, es mi opinión. ¿Puedo dar mi opinión? Para mí que esto fue algo político. Ni tuvieron interés en hacer el Metrobús, más que hicieron para robarlo. Este gobierno que se fue es corrupto hasta por donde se lo ve. Hay una realidad. Es la realidad, hay una realidad. A mi opinión. Este proyecto, y les invito a ir a la zona, a ver cómo están dentro de esa parada. Yo soy de Fernando no Lamora, entra. y conozco la obra. Sí. Y fíjate, Estela, por favor te pido, vamos con 1 metro, te voy a mostrar. No entra, Estela, pero no es capricho. No es capricho, no entra. Yo creo que ese es un debate de ingenieros. Bueno, pero es más... Pero vos sos de Fernando y te vas a los costados de la Eusebio Ayala. Ahí la gente se pegan todas, a veces chocan todo. Un desastre está. Hoy en ABC salió. La avenida varios ingenieros, el ingeniero Panco también ya lo había dicho. A veces lo viene publicando con ingenieros, arquitectos. El arquitecto Rubiani ya habló sobre esto. Y dice la misma cuestión. La Nippon Koei de Japón dijo que no entraba. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Bueno, les agradezco mucho que hayan venido, señor Gil, abogado González. Hay que seguir hablando del tema y se va a seguir hablando del tema necesariamente. Hacemos la pausa y nosotros seguimos como todos los lunes hasta las 10:30 de la noche. Les cuento que la sensación térmica ahora, 4 grados. 4 grados. Para que se ponga más cómodo en la cama nada más. Ya volvemos. Yo traje lo de esto. Bueno, estamos de vuelta, señoras y señores, estamos bajo la lupa, recibimos al señor Guillermo Alcaraz, vamos a compartir con él, vamos a seguir hablando del tema Metrobús. Quiero decir que hoy se detuvo a una persona más, en realidad a 2 personas más en el caso de la muerte del gerente de la cooperativa Carlos Fanner. Y del asalto. De aquel asalto, ¿era? Sí. En tan poco tiempo la policía ya capturó creo que a 9 personas. Y ahora capturaron también a un abogado que se fue al monte de Colonia Independencia desde Pedro Juan Caballero para rescatar supuestamente a estos 2, y entre ellos el cerebro de este operativo. Sospechaban de que había $5 millones en la bóveda y que había joyas que se había sacado de Paso Yobay y se había depositado, oro, perdón, que se había sacado de Paso Yobay. Con razón que el PCC se metió ahí. Llevaron 500 millones de guaraníes. De eso se recuperó creo que algo así como 143 millones de guaraníes. Y la otra parte todavía no se conoce. Pero en un trabajo de la policía que es muy llamativo por el buen trabajo, digo, en pocos días están resolviendo el caso. Derlis Amado Méndez Núñez. Los investigadores le atribuyen a Derlis Armando Méndez Núñez el cerebro, dicen que es el cerebro del asalto. Hay que decir, Carlos, que hay brasileros y paraguayos. Y paraguayos, sí. No es solamente primer comando capital. Sí, señor. Hay otro brasileño también detenido que se llama Vinicius López, de 23 años. Sí. Y un abogado que viajó, repito, de Pedro Juan Caballero para ir a rescatar supuestamente a estos 2 señores. Don Guillermo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Estela, Alfredo, Andrés. ¿Es usted funcionario o no del MOPC? Porque hoy nos enteramos que... Espera que salude todos. Es bueno saber con quién hablamos. No tenemos mucho tiempo y hace frío. Tenemos 20 minutos nomás ya. Sí, soy funcionario. Estoy contratado por la Organización de Estados Iberoamericanos con permiso sin goce de sueldo dentro de la nómina, por eso no figuro en el SINAR. Y tengo una resolución que me avala en mi cargo de gerente de reconversión urbana
y Metrobús. Y no quiero decir mucho más porque está eso dentro de una denuncia que fue realizada y estoy haciendo los descargos. Pero no está usurpando ningún cargo, como dice la denuncia. De hecho, la usurpación de cargo tendría que ser en algún acto administrativo que solamente los señores ministros o viceministros pueden hacer. Cualquier cosa por debajo lo que hace normalmente es eleva a consideración con las recomendaciones correspondientes las diferentes decisiones. Mañana va a poner su cargo a disposición, ¿verdad? Como corresponde, señor. Como corresponde en esta y en cualquier administración. Y de hecho, eso lo que hace es facilitar todo el proceso administrativo en la designación de las diferentes personas. Uno puede estar, uno puede quedar realmente sin el cargo o puede nuevamente ser tácitamente o formalmente confirmado en el mismo, ¿verdad? Señor Gras, usted escuchó, estaban recién algunos afectados por el tema de Metrobús y hicieron algunas acusaciones puntuales. Por ejemplo, que parte de la obra que usted indica que se incluyó posterior a la ingeniería inicial es mentira y ya estaba en la inicial. Por ejemplo, la zanja técnica y otras cosas. ¿Qué dice eso? Yo me remito a la documentación existente. Nosotros tenemos un contrato que es el contrato 100 del 2016 en el Ministerio de Obras Públicas y en ese contrato está desglosado ítem por ítem tanto lo que es presentado a suma alzada como lo que es presentado en precios unitarios. Y ahí uno puede ver claramente que en la adenda 4 lo que hay es una recomposición de eso y se le agregan principalmente la zanja técnica. 2, se aumentan mucho todo lo que es la parte de desvíos y de arreglos de calles, porque realmente todo lo que estaba en Fernando de la Mora y San Lorenzo, la infraestructura de calles y el diseño, el desarrollo territorial que sufren esas dos ciudades es poco propicio para establecer pares binarios y ayudar realmente el tránsito. Entonces lo que tuvimos que hacer es asfaltar muchas más calles de las que inicialmente estaban previstas y arreglar muchas más calles de las que inicialmente previstas. Entre ellas, por ejemplo, Avelino, que sirvió de canalización del principal tramo, ¿verdad? A eso tenemos que sumar también de que en vez de hacer un bacheo, se terminó haciendo porque se profundizaron a raíz de la zanja técnica. Voy a tratar de explicar rápidamente. Si esta es la calzada flexible y vos pones acá la zanja técnica, tu desagüe pluvial no puede quedar abajo, tiene que ir desde acá por debajo de la zanja técnica y ahí integrar todo un sistema. Entonces, las excavaciones iniciales que eran de 1,5 metros o 2 metros, en algunos lugares se profundizaron a 5 o más metros, ¿verdad? Entonces, toda esa ingeniería que obliga a que el desagüe pluvial sea un sistema y esté interconectado, no solamente intervenciones puntuales, es lo que realmente ralentizó mucho tanto el proceso de diseño, por eso la primera modificación, y luego, en plazos me refiero, y también el concepto de los costos adicionales que no son sobrecostos o modificación de precios unitarios, sino incorporación de ítems que inicialmente no estaban previstos. Guillermo, ¿qué pasó en realidad? Ahora, hoy es lunes, ¿verdad? Sí. Ya hablábamos el viernes en Monumental sobre este tema de la nota que entrega la empresa encargada de la construcción al Ministerio. ¿Qué es lo que pasó ahí? Mira, ¿por qué dicen que se cajoneó, otras cosas que se ignoró, que se le dejó y le sorprendió a las nuevas autoridades? ¿Cuál es la verdad en ese tema? Me remonto a las publicaciones que se hicieron en esos días. Cuando vos te fijas en las notas, el sellito que está arriba es el sellito del BIT. Esa nota fue entregada en el BIT, en la UEP, que es donde nosotros estamos trabajando, está en la unidad ejecutora de programas, donde el Metrobús y reconversión urbana es uno de los proyectos. Ahí y en mesa de entrada del ministerio. En 3 lugares. En 3 lugares. En el BIT fue entregado el lunes a la tarde. En la UEP fue entregado el martes. Y en el ministerio también fue entregado el lunes, pero de ahí pasó
ya directamente a la mesa de entrada. La mesa de entrada tiene que ser derivado y recién llegó a conocimiento del viceministro, tengo entendido que el jueves a primera hora. Cuando el martes a mí me llama uno de los representantes legales de Mota-Engil y me dice, mira Guillermo, no estuviste hoy en la reunión, quería avisarte que íbamos a presentar esta nota, que es el señor Joan Figueredo, que es el director aquí en Paraguay. Entonces le digo, ¿qué nota? Le digo, porque nosotros estábamos trabajando normalmente, ¿verdad? Y vamos a presentar una nota con este y este y este tenor. ¿Y dónde presentaron? En el BIT, en el MUPC y en la UEP. Entonces, en el mismo momento, porque yo estaba trabajando en el BIT, le pido al BIT, denme una copia, y esa es la copia que tenemos. Nosotros accedemos, las instancias de decisión estratégicas, vamos a decir, accedemos a la copia recién el martes a la tarde. Y eso fue informado ese mismo día a las autoridades correspondientes. Pero ya me dice ministro. El ministro, en este caso, o sea, viceministro y ministro saliente. Pero ellos tenían que saber sí o sí de esa nota o no, Guillermo. Por procedimiento, digo, porque ¿cómo se hace? ¿Tarda tanto en llegar una nota o...? Con darte un ejemplo, que a mí la nota del que se presentó en mesa de entrada recién me llegó el 17 a primera hora. ¿El viernes? El viernes a primera hora. Nosotros estábamos trabajando con otras copias. Y en el tema de la mesa de entrada también ahora en los ministerios, no puede tardar tanto. Son dos días como mínimo normalmente. Son 2 días hábiles en este caso lo que tardó, ¿verdad? A mí me gustaría un poco apuntar a partir de la visita anterior que tuvimos. Entró en crisis el tema del Metrobús. Explotó finalmente, era algo que se veía venir con el tema de los plazos especialmente. Y todo este debate que se replantea nuevamente, o por lo menos acá, los frentistas plantean eliminar el proyecto del Metrobús como está establecido, es decir, sacarlo del centro, diríamos, y ponerlo a un costado de las rutas. O sea, ¿qué se hace ahora a partir de esta crisis que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por un lado? Y por otro lado, si usted tuviera que hacer una autocrítica, sí, ¿qué fue lo que hicieron mal para que esta granada explotara de esta manera? Quizás fuimos demasiado ambiciosos en tratar de hacer en un proyecto tan complejo todo de una vez. ¿Qué significa eso? El proyecto inicial era limitado, era básicamente un bacheo y poner los buses a operar, ¿verdad? Y ahí después quiero aclarar cuándo es un Metrobús y cuándo no, qué tipos de sistema hay y ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros incorporamos la zanja técnica, eso realmente es un cambio profundo en el proyecto. Ustedes quisieron hacer una cirugía estética, abrieron el cuerpo y encontraron un cáncer. Así mismo. Pero hoy estoy convencido de que el proyecto inicial debería de haber sido tan ambicioso como nosotros lo volvimos. ¿Por qué? Porque el beneficio real de este proyecto es lo que usted estaba mencionando recién, es todo ese proceso de alcantarillado, el poner la casa en orden. Nosotros estamos desenterrando 40 años de historia. Entonces, cuando uno mira los proyectos ejecutivos que uno recibe de las diferentes instituciones, y lo hacen de buena fe, tenemos un excelente relacionamiento con Copaco, con ANDE, con ESAP. Ellos mismos están sorprendidos de las cosas que vamos encontrando a medida que vamos desenterrando. Tenemos sistemas de cloacas que drenan debajo del asfalto, por ejemplo, del asfalto flexible, o que vienen a lo largo de las veredas y se meten en el sistema pluvial. Tenemos pozos ciegos que están construidos debajo de la vereda. ¿Por qué? Porque en el momento que se hizo esa expansión no se pidió permiso, no se pedía permiso en esa época, ¿verdad? Entonces no fueron respetados ni títulos ni nada. Y ahí quiero ir al concepto de la expropiación, porque es cierto lo que dijeron recién los señores frentistas, tanto el abogado Guillermo González como Edgar Gil. Hay muchos títulos que llegan hasta la ruta o inclusive forman una pequeña parte de la calzada. ¿Y por qué eso? Porque nunca se regularizaron esos títulos en todos estos años. Entonces, cuando uno va al registro catastral y consulta el registro para hacer cualquier ruta, ¿verdad? Claro. Uno ve que
tanto la ley del límite municipal como la ley de rutas ya fueron incorporados directamente sobre el trazado. Entonces la información disponible para realizar el anteproyecto no incorporaba esta particularidad de los años 80, que le llamamos los años 80 por el momento en el que se generó. Entonces, no es que nosotros desconocemos la propiedad. Lo que no podemos hacer es pagar esa propiedad a no ser que sea por la orden de un juez. Ahora, señor Alcaraz, justamente los invitados de hoy señalaban que de la ley, de la misma ley, sale que la obligación de tener todas las indemnizaciones terminadas antes de iniciar la obra y además los estudios de impacto ambiental, impacto económico, impacto social, antes de iniciar la obra. ¿Eso es así? Es correcto. Los estudios de impacto ambiental están disponibles. ¿Eso se hicieron? Sí, por supuesto. De hecho, esa es una cuestión penal. Nadie va a hacer una intervención de esta índole sin que la SEAM esté actuando. Ahí está, por eso claro, que es necesario el debate. Claro. Porque acaban de decir que no se hizo nunca un estudio ambiental y Guillermo, no es que no le crea... A mí no me gusta la deshonestidad en el debate por eso. Entonces nosotros, yo me pongo en el lugar de la gente nomás y dice, a la pucha. Bueno, Carlos, pero cuatro cosas dijeron. Una recién está rebatiendo. Bueno, yo quería apuntar más, pero ahora voy a hacer una pausa y después continuamos con las tres. Bueno, muy bien. Ya volvemos. ¿Vos de qué iglesia sos? No, sí, por favor. No, sí, no. Espero no haya... Aparte del carnet partidario, ahora hay que tener otro tipo de carnet para quedarse en determinados ministerios. Luis Alberto Petengil Castillo, ingeniero, fue designado decreto mediante el Poder Ejecutivo como asesor económico. ¿Sí? Me sorprende que Bergen sea asesor social. Bueno, él fue nombrado hoy. ¿Castillo es padre o hijo? No, tiene que ser el hijo. El hijo. El hijo, el que va a ser presidente de Cerro. Pues bueno, ese ya se va a candidatar a presidente, bueno, ya está. Según dice. Lo que pasa es que tenemos 3 minutos, Guillermo. Andrés habló de un tema que es la cuestión de... Sí, que hablaron los invitados. De lo que, repetiste. Los 3 estudios de impacto, el económico, el social pero la pausa y te dijo que todo se hizo. Y también lo que tiene que ver con la indemnización terminada para poder empezar la obra, según dice la ley. Pero más allá de la discusión que se hace, si se hizo bien, se hizo mal, ¿qué es lo que va a pasar ahora con la empresa? Claro. Mira, pero nos respondió para la gente de Carlos. Claro. Dale 30 segundos que responda, porque voy a saber. A ver si lo puedo simplificar. Si lo simplificamos al máximo, ellos dicen que básicamente ese proyecto no cabe. Pusieron el ejemplo del molde del zapato de 40 a 38. Son necesarias indemnizaciones en lugares puntuales, eso es cierto. Entonces, fuera de la franja de dominio de la ruta internacional o del límite municipal, en varios lugares de la traza son necesarias indemnizaciones y están previstas siempre y cuando excedan, tanto el límite municipal o la franja de dominio de la ruta. El resto del terreno que entra dentro de la ruta y ya fue objeto de apropiación, creo que usaron ellos, no sé cuál es el término jurídico, le dejo eso a los jurídicos, pero que fue utilizado en el proceso de ampliación de la avenida José de Ayala y de la ruta Mariscal Estigarribia, tiene que ser dada la orden por un juez para que nosotros podamos desembolsar por esa condición especialísima que tiene. Acá hay una pregunta muy atinada, me dicen... Mota-Engil comunica, diríamos, que sí, para la obra, pero y les alegan también falta de pago, porque no se les estaba pagando. ¿Qué es lo realmente que pasa? Suspensión de los trabajos. Sí. Eso no significa que ellos estén retirando o rescindiendo. Claro. Aclararon también eso. Sí. Creo que hubo un comunicado bastante oportuno de Mota-Engil. Sí, hay el monto que ellos están reclamando. Creo que llega algo así como $90.000, entre 45.000 más 180 millones de guaraníes. Quiero hacerte la proporcionalidad del reclamo con un contrato de más de $70 millones. Realmente es irrisorio lo que están solicitando. Y lo que están solicitando corresponde seguramente a fraccionamientos de pagos de pequeñas porciones de IVA o algo así. Entonces, apelo un poco también a que dimensionemos la proporcionalidad y por ende consultemos a Mota
cosa que estamos haciendo, el porqué de la presentación de esta nota. Sí veníamos trabajando bien, porque realmente en los últimos 4 o 5 meses se estaba recuperando un ritmo de obra importante. Ya pasamos la facturación del $1 millón. Antes no facturábamos ni 500, 600, máximo 700.000, y estaba en pleno proceso de crecimiento eso. Por eso también están esperando la liberación del resto, que corresponde al municipio de Asunción en una gran parte. Y el otro reclamo es el reclamo del plazo. Y me parece un reclamo válido que se ponga sobre la mesa, porque por más que hoy habilitemos toda la franja y toda la avenida Eusebio Ayala en el municipio de Asunción, es poco probable que puedan finalizar para diciembre una obra de esta envergadura. Guillermo, tenemos que cerrar el programa, pero de esto se va a seguir hablando. Y como se va a seguir hablando, es importante, nosotros le pedimos 4 o 5 puntos y no pudieron poner 5 puntos. Ni Gil ni el abogado González llegaron a 4. 3 y 1. O sea, 3 y medio. 4 o 5 puntos que hoy día, esto se tiene que resolver para hacer, de parte de ellos y también por parte nuestra. La parte Pero sí. hay un mito que se repite, y no sé si es mito o realidad, y usted dígame, que el ancho de la avenida no da para el proyecto del Metrobús, que no caben 2 carriles de automóviles. ¿Es cierto eso o no? La foto que te mostraron recién es real, eso es. Sí. Así mismo está hoy. No, mentira, ya se avanzó porque ya se hizo el pavimento rígido ahí delante. Ahí lo que hay que hacer es, se agarra la columna, se traslada y se construyen los dos carriles flexibles. ¿En la vereda? En la vereda, pero queda vereda suficiente. Queda vereda suficiente. Pero se entra a la vereda para hacer claro, los Carlos, se entra a la propiedad de la persona. Se entra a la propiedad de la persona. De la vereda es 1,20 m. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Pero lo nuestro, en todo el trayecto de la avenida Eusebio Ayala está entre 2, Ruta Mariscal Arriba, está entre 2 y 2,5 metros. De vereda. Queda. O sea, entra con las indemnizaciones correspondientes. Claro, porque se entra en la propiedad Lo que no hay es afectaciones a edificios que están mencionando, ¿verdad? Eso también es otro mito. No, ¿Cómo se va? ¿Tiene edificio? ¿Te acuerdas, Carlos, que había contado uno que había uno que construyó? Eso acá en Asunción. Entre casi y General Santos. Yo le General Santos que hay que había pedido, que había consultado. Le dijeron hacer sin ningún problema y que después le dijeron vamos un edificio de altura y con estacionamiento subterráneo. Pero tenemos que ser más precisos para la próxima. Veamos el punto y voy a venir lo preparado. Que primero tenemos que ver si es que Guillermo va a seguir en el cargo, que es mañana. Eso es fundamental para que nos podamos reunir el próximo. Yo quiero hacer una última consulta. Por favor. Porque los frentistas plantean la modificación total casi del proyecto. ¿Eso es probable ya que cambie o no? Porque ellos dicen, bueno, lo que se puede hacer ahora es poner el asfaltado y poner a un costado el Metrobús, como es en Buenos Aires, ¿verdad? ¿Eso es posible o ya es imposible? Para comenzar, ese no es un Metrobús. Ese es un bus de carril designado. De carril, claro. Como el que está en Loma Putá. El que viene de manera es otra cosa. Ese es un ordenamiento. Nosotros tenemos un sistema troncal cerrado que justamente tiene como beneficio que trabaja igualito que un metro subterráneo, pero está sobre la tierra. Por lo tanto, es mucho más barato, tanto en su implementación como en su mantenimiento, y tiene los mismos beneficios, ¿verdad? No hay giro a la izquierda, no hay entorpecimiento de los carriles. Si nosotros analizamos las paradas a la derecha, lo traigo resumido, porque ya me están mirando mal. No, ahora yo soy el culpable de que no se hizo el Metro. Guillermo, gracias por venir esta noche, muy amable. Estela, muchas gracias. Alfredo, Andrés, abrigarse bien tempranito. Sí, señor. Los que somos de mayor edad, por favor. ¿Cómo era, doctor Boxia? Vulnerables. ¿Qué significa? ¿Qué precauciones para nosotros los...? Menos quedarse en la casa, por favor, porque eso es lo que quieren escuchar. No, a los chicos también hay que abrigarle mañana tempranito porque hace frío. Bueno, nos vamos, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana, Noticias Paraguay, y mañana tempranito, 5 de la mañana, como todos los días, el Monumental AM 1080. Buenas noches, hasta mañana.